La sabiduría reaparece en este momento en Proverbios. Y los textos de esta semana dejan en claro que la sabiduría es la verdad. La verdad según existe en Dios, la fuente y el fundamento de toda verdad. Este énfasis en el carácter absoluto de la verdad contrasta con parte del pensamiento contemporáneo, especialmente en Occidente, para el cual la verdad se considera como relativa, circunstancial, cultural y que varía de una persona a otra. Sin embargo, este concepto no es bíblico. Mi verdad debe ser la misma que la tuya, sencillamente porque la verdad es universal. No pertenece a nadie en particular, sino a toda la humanidad, ya sea que la humanidad lo reconozca o no. Es interesante que la famosa pregunta que hizo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad?, surgió en respuesta a la afirmación de Jesús: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La verdad absoluta, existe y aún nos habla a nosotros. Lo que importa es si nosotros escuchamos y obedecemos lo que nos está diciendo. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Queridos amigos, aquí estamos una vez más con ustedes para esta conversación que semana a semana hacemos en relación a lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Y como ustedes saben, en esta oportunidad estamos con el libro de Proverbios y estamos siguiendo esta sabiduría divina. Nos referiremos en esta oportunidad a los capítulos 8 y 9 del libro de Proverbios. Y para tener esta conversación, contamos nuevamente con la presencia, con la compañía del pastor Joel, quien está con nosotros. Le agradecemos la presencia. Al contrario, pastor, muchas gracias por la invitación y el placer de compartir con cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan allí en sus hogares, por la televisión, por internet, tantas formas de estar Así en es, contacto. justamente. Vamos a pedir la presencia de nuestro Dios con nosotros a fin de que sea Él el que dirija este programa. Nos acompaña entonces en una oración. Amado Dios, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de dirigirnos a ti para solicitar la compañía y dirección de tu Santo Espíritu, Amén. de manera que al abrir tu palabra seas tú que nos hables a través de ella. Ayúdanos a tener una mente receptiva. Permite, Señor, que los consejos que encontramos en ella, las indicaciones, puedan quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos llevarla a la práctica para tener una vida mejor aquí y ahora. Bendice también a quienes nos están viendo a través de la televisión, a través de internet, y te rogamos para quienes están pasando por momentos difíciles que ellos puedan sentir tu presencia a su lado y tener la confianza de entregar todo a ti con la completa seguridad de que tú solucionarás cualquier problema. Amén. Pedimos estas bendiciones sin mérito alguno en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Pasamos entonces inmediatamente, entramos en materia, como se dice, y vamos inmediatamente al libro de los Proverbios. Estamos en el capítulo 8, en el verso 1, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas? ¿Sabe? Interesante esto, porque aquí presenta la sabiduría como una mujer, ¿ah? En contraste con la mujer de la que estuvimos hablando ayer, Que es esta seductora. mujer seductora que lleva por caminos escabrosos. Correcto. Esta otra mujer que es la sabiduría,
nos hace una invitación para bien y quiere hacernos disfrutar de la vida. Y es una invitación no tan suave, sino que está clamando. Así. Se ocupa en el capítulo 8 y capítulo 9 muchas veces esta frase voz, llamando, clamando, rogando, etcétera, ¿no? Interesante que este autor en su sabiduría está personificando, ¿no es cierto?, este elemento importante que estamos estudiando, que es la sabiduría, como que nos llama, ¿no? Yo haría una comparación de esta sabiduría, de esta que nos llama, que clama por nosotros, la compararía con la madre. La madre siempre desea lo mejor para nosotros. Y la sabiduría salió aquí al camino a clamar, por favor, pon atención. Lo que tengo para ti es bueno. Lo que tengo para ti te va a ayudar. Entonces, clama. ¿Qué madre, por ejemplo, cuántas madres claman a los hijos? Un hijo que sale y que la madre sabe que sale porque va a buscar droga, por ejemplo. La madre clama a él, por favor, no lo hagas, hijo, quédate en casa, yo te ayudo, qué sé yo. Está dispuesta a hacer cualquier cosa para que ese hijo o esa hija no es siga un por ese llamado camino. impersonal, hay un relacionamiento previo establecido, ¿no? Justamente. Hay un vínculo ahí que susceptiblemente se deja ver. Y yo creo que aquellos que queremos buscar la sabiduría divina, no podemos buscarla, no podemos acceder a ella sin antes tener un vínculo que nos relacione con Dios, o al menos el deseo de querer que Dios sea nuestro Señor, nuestro Rey de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido podemos decir de que es la sabiduría la que nos busca a nosotros, porque siempre es Dios el que nos busca, a pesar de que a veces decimos, al buscar a Dios, busqué a Dios, encontré a Dios. No, fue Él el que me encontró a mí. Exacto. Él es el que me busca. Él tiene la iniciativa. Justamente, y cuando yo siento esa necesidad, porque el Espíritu Santo está tocando mi corazón, lo único que hago yo es ceder a esa atracción. Es lo único que he hecho. Exacto. Interesante eso porque ya lo dijimos en capítulos anteriores, es bueno recordarlo, que hoy en día es el hombre el que está buscando la sabiduría o esa inteligencia para adaptarla a su estilo de vida. Por medio del orgullo, autosuficiencia, solamente lo ciega para ver dentro de sí mismo. Hoy en día la cultura nos hace escarbar en nosotros, nuestra fuerza. Hay por allí un lema de una casa de estudio en nuestro país que dice, tú puedes, ¿no? Como animando a la juventud Claro. a obtener sus metas o a alcanzar sus objetivos, pero mirándose a sí mismo. Cuando la Biblia dice, claro que lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece. O sea, tenemos que dejar de mirarnos a nosotros y mirar lo que viene de afuera, ¿no? Lo comentábamos en capítulos anteriores cuando hablamos de oír el consejo, oír a la sabiduría, y necesariamente tengo que oír algo que viene de afuera. Aquí está ya personificada la sabiduría llamándonos desde afuera, no algo que está en nosotros. Y en relación a lo que acabas de decir, en ese lema de esa universidad, me trae a la mente otro lema de otra universidad que dice, al servicio de Dios y la humanidad. El contraste, ¿no? Qué tremendo contraste. Correcto. Cuando tú sirves a Dios, el centro es Dios. Exactamente, cuando el centro es Dios, tu deseo es servir a los demás también. Correcto. Entonces hay un tremendo cambio. El centro soy yo. En este otro caso, mira, tú no eres el centro, tú puedes servir. Y cuando se piensa de esa manera, hay un cambio total de vida. Y creo que eso aportó mucho. Recuerdo haber leído que un filántropo estaba Rockefeller, dice que estuvo muy mal, estuvo al borde de la muerte. Y él vivía para sí. Toda su vida giraba en torno por tener mucho dinero. Imagínate, la persona que tiene mucho dinero se da muchos gustos. Viajar, las posesiones, todo, pero queda un vacío. Y entonces él dice que estaba tan mal cuando finalmente descubrió que él podía hacer algo por los demás. Le habían dado poco tiempo de vida, pero cuando empezó a hacer algo por los demás, ese tiempo o esa sentencia desapareció y él vivió muchos años de vida
y felices. Correcto. ¿Ah? Entonces, la diferencia está en eso. Cuando nosotros encontramos, y la verdadera sabiduría es el conocimiento de Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, no podemos quedarnos, o mejor dicho, dicho de otra manera, Dios nunca nos deja donde nos encuentra. Siempre nosotros ascendemos para bien y nuestra vida cambia para bien. Es por eso que Proverbio muestra que este llamado que hace la sabiduría trasciende a todo tipo de persona. Comienza allí en el versículo 5, dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. O sea, es como que el público de la sabiduría es los simples y también los necios. Interesante. ¿Por qué? Porque en la simplicidad no hay orgullo, no hay autosuficiencia. En la necedad no hay disposición de tener los oídos abiertos a escuchar la sabiduría, ¿no? Pero también se contrasta, por ejemplo, en el versículo 15, dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. O sea, esto no es solamente para un grupo de personas, porque tal vez el mensaje bíblico la sociedad lo puede catalogar para solo un tipo de persona o un estereotipo de persona. La gente simple, que no es capaz de racionalizar y que por ende se aferra de algo que es la fe. Yo he escuchado eso, ¿no? Aquí Y a vemos... veces se dice que solamente los ignorantes se acercan a una religión porque no les Aquí da para más la la mente. misma Biblia está diciendo lo contrario, porque Claro. dice que la sabiduría también llama y surte su efecto en los príncipes que imparten justicia y en los reyes que gobiernan también. Entonces vemos que esto es algo que trasciende toda nuestra sociedad, o debiera trascender toda la sociedad. Estos llamados que hace la sabiduría es para todos nosotros, ¿no? Y mira, Independiente del estatus económico, independiente de su nivel educacional, independiente de lo que haya absorbido, ¿no es cierto?, culturalmente y lo que la persona es, ¿no? Tiene que ser una... Por eso hemos insistido en esto, de que es una norma, es un principio de vida, que no tiene nada que ver con cómo soy o quién soy, cuánto tengo o lo que no tengo. ahora, lo que dice Proverbios 8, 10 y 11, dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Bueno, creo que tiene mucha razón, porque eh, podemos recordar lo que aconteció con Salomón. Salomón pidió sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. No sé cuántos harían esto de, imagínate, se nos da, pide, te voy a dar un deseo. ¿En qué pensamos? Cosas materiales. Cosas, Si yo tengo dinero, yo con el dinero puedo comprar un montón de cosas. claro. Y generalmente, antes que tengamos de tener dinero, nosotros pensamos en hacer bien. Si yo tuviera dinero, haría un orfanato, haría un hospital, haría un colegio, haría Yo, muchas cosas. yo creo que hoy en día impera, haría cosas, pero con lo que me sobra. Nosotros aquí Pero mira, en perdón, Chile tenemos, por ejemplo, la ley de impuestos, donaciones a través de los correcto. impuestos. Entonces, se ve aparentemente que grandes centros comerciales dan donaciones, pero ojo, están dando de lo que les sobra o lo que Pero corresponde de sabes, impuestos. Entonces, en el correcto. fondo, el que más tiene, yo creo que aunque dé, no sé si está dando de lo primero que tiene de calidad, sino que probablemente esté dando de lo que le sobra. Pero ¿sabes una cosa? Yo estaba hablando de aquella persona que no tiene y piensa en que si tuviera, ¿m? Si tuviera yo haría esto, esto, esto. Pero las cosas cambian cuando la persona tiene. Hay una tremenda Correcto. diferencia. ¿Ah? Si yo tuviera, yo haría esto. No haría lo que hacen los otros, sino que haría esto, esto. Y como digo, un orfanato, un hospital, una Las buenas clínica, intenciones las que buenas hablábamos. intenciones. Pero en el momento que llegue el dinero, bueno, cuando tenga más, entonces voy a hacerlo. En este momento voy a Andan, tratar de multiplicarlo. hay un grupo en YouTube de jóvenes que hacen intervenciones urbanas eh, y es interesante que ellos, por ejemplo, andan en la calle y personas que están comiendo una pizza, un sándwich, les
piden, amigo, tengo hambre, ¿tú me darías? No, incluso lo tratan mal. Y de pronto uno de ellos va y le regala una pizza a un mendigo. Y aparece otro al cabo de un tiempo y le dice, amigo, ¿tú me podrías dar? Y él abre su caja y le comparte. Interesante que en una sociedad materialista donde vivimos, es el enemigo de estos principios de vida, es el materialismo, ¿no? Así es, desgraciadamente tenemos que reconocerlo. Y aquí, Bueno, perdón, y aquí se está comparando que la sabiduría es mucho más valiosa que la plata, que el oro, que las joyas preciosas. Entonces, hoy en día nosotros tenemos este parámetro, el oro, las joyas preciosas, los diamantes, como una fuente de riqueza. Y la Biblia nos está desafiando, el libro de Proverbios en particular, a que tengamos como mucho más valioso y nos sintamos mucho más ricos que tener oro y grande dinero, cantidades de dinero, el comportarnos y tener un estilo de vida de acuerdo a los principios bíblicos. bueno, tenemos que decir que el sabio Salomón, como lo comencé a decir, eh, él pidió a Dios que le diera sabiduría, pero Dios no solamente le dio sabiduría, junto con la sabiduría también le dio riquezas. Y creo que es lo mismo que puede ocurrir con nosotros. Cuando nosotros atesoramos aquello que Dios nos entrega, junto con eso vienen cantidad de bendiciones que realmente no podemos contar. Bueno, Joel, tenemos que hacer un alto en nuestra conversación. Vamos a hacer un breve alto. No cambie el canal. Espérenos solamente un momentito y ya estamos con usted de regreso. Gracias. Gracias por permanecer todavía con nosotros. Queremos invitarle que nos acompañe a ver lo que nos respondieron nuestros amigos de la calle a una pregunta que le hicimos. ¿Tiene beneficios ser buena persona? Vean ustedes qué fue lo que nos respondieron. Sí, por supuesto, siempre. No sé por qué, ¿cómo voy a estar pensando en la maldad? No me entra eso. Por supuesto. Porque todo da vuelta en la vida, o sea, si uno es buena persona, van a ser buena persona con nosotros. Sí, a mí me sirve porque yo me siento bien conmigo misma. Es difícil, si uno es cristiano cree que Dios lo recompensa. Y lo contrario es imposible. Nadie da nada, algo a cambio. No. ¿Por qué no? Porque la gente se aprovecha cuando uno es buena persona. Abusa de las personas cuando son buenas. Le gusta a la gente mala. Sí, yo creo que Dios nos multiplica cuando somos buenas personas, porque no tenemos, ¿cómo se llama?, cosas negativas. Tenemos buenos vecinos, una buena comunicación y es lindo ser amable, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias. Es interesante, Joel, cómo una persona dijo que no, rotundamente que no, porque se aprovechan de uno. Pero la gran mayoría estuvo de acuerdo que era beneficioso, traía beneficio ser buena persona. Yo creo que es una pregunta tan abierta que revela el punto de vista o el punto central de cada respuesta, de cada persona. Tal vez aquella persona que dijo no es bueno ser buena persona o no tiene beneficios porque se aprovechan de mí. ¿Cuál es su punto focal? Soy yo, es la misma persona. Otros dicen es bueno ser o tiene beneficios ser bueno porque me ayuda a la vez que estoy ayudando a otras personas. O sea, el foco ya no solamente soy yo, o tal vez el foco principal es alguien que está externo a mí y como consecuencia, como efecto colateral, me veo beneficiado. Otra persona dijo un principio bíblico que está en la vida de Jacob. Sí. En la vida todo se devuelve, dice. Y yo me acuerdo cuando Jacob engañó a su padre, a su hermano, en complicidad con su madre, luego él se tiene que huir prácticamente, y luego él nuevamente es engañado, ¿no?, por su suegro Labán. Ahí vemos, ¿no es cierto?, este refrán que dice que
que bebió de su propia medicina. Entonces, ese también es un principio que nosotros cuando somos bondadosos, otra de nuestras amigas que contestaba decía, Dios nos va a ayudar, si buscamos primero la bondad, Dios nos va a ayudar. Buenos vecinos, buen relacionamiento y bendiciones. Interesante. Sí, y fíjate, creo que también tenemos que considerar las experiencias que han tenido, ¿eh? Correcto. Porque a lo Sí. mejor esa persona que dijo no, porque seguramente ha tenido malas experiencias, queriendo hacer mal, hacer el bien, recibió mal, pero Aunque hay nosotros personas... tenemos que considerar que las Sagradas Escrituras dicen también, no seas vencido lo malo, vence con el Sí. bien el mal. O Yo he sea, si te conocido hacen mal, personas, pastor, que, exacto, tal vez se han aprovechado, incluso su propia familia dice, oye, tú pecas de tonto, pero siguen siendo bondadosos, porque Sí. es un principio de vida y no es una acción guiada por las experiencias buenas o malas, sino que es un principio. Soy bueno porque tal vez la persona dice porque Dios es bueno conmigo, incondicionalmente. Y creo que cuando somos buenos es solamente cuando nosotros dejamos actuar a Dios en nosotros. Porque todo lo bueno, todo don perfecto viene del Padre de las Luces, viene de Correcto. Dios. Siempre he dicho, todo lo malo que hay en mí no se lo pongo a nadie, me pertenece a mí solito. Si hay algo bueno en mí, eso es de Dios. Tenemos que ser bien claros. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 22. Aquí me habla, Jehová me ha poseído en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí decíamos que la sabiduría aquí está personificada en una mujer. Y dice, Jehová me poseía en el principio. Ahora, hay otra versión que dice, el Señor me dio la vida. Ahí esta versión es más conflictiva. ¿Por qué razón? Porque Habla de un origen que antes no existía claro, y que después ahora existió. tenemos que considerar de que la sabiduría está ligada a Dios. ¿Mm? Dios es infinitamente sabio. No existe la sabiduría sin Dios. Y como nos enseña la Escritura, nosotros el conocimiento de Dios es el que nos da sabiduría. El temor de Jehová es sabiduría. Entonces tenemos que considerar de que el Señor me poseía. ¿Qué poseía? La sabiduría. Correcto. Esto ha existido por siempre. Desde la existencia de Dios existe la sabiduría. Y nosotros tenemos que considerar aquí, se habla de la sabiduría en la creación. Y la sabiduría y la creación. Bueno, tenemos que considerar de que me encanta leer el libro de Génesis, porque ahí, especialmente los primeros 2 capítulos, donde habla de la creación, cuántas cosas uno aprende de estos pocos versículos, podríamos decirlo, porque son solamente 2 capítulos. Pero, ¿cuánto hay detrás de todo esto? Interesante cómo se está conectando esta sabiduría, principios de vida, desde la creación. No originándose en la creación, No. sino manifestándose en la creación, porque Exactamente. existía de antes, incluso la sabiduría es eterna. Veíamos en capítulos anteriores la conexión de la sabiduría con la ley de Dios. La Biblia dice que la ley de Dios también es eterna, porque es el fiel reflejo del carácter de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos tal vez hablar de 2 conceptos, tratar de definirlo y explicarlo en simples palabras. Uno es la trascendencia de Dios y por ende de la sabiduría, y la otra la inmanencia. Cuando a mí me ocurre exactamente lo mismo cuando vemos los primeros capítulos de Génesis, un Dios trascendente, un Dios, pero realmente, ¿qué significa trascendente? Que todo lo traspasa, está por sobre todo. Es el Dios creador, es el Dios magnífico, todopoderoso, que dice el Génesis capítulo 1 que Él habla y por el poder de su palabra son creadas las cosas. Pero ese mismo Dios dice que forma al hombre, o sea que desciende y está con el hombre. Después en el capítulo 2 dice que está en el huerto. Entonces a eso se le llama la inmanencia, que Dios, ese Dios grande, tal vez también desciende y está con el ser humano. Entonces, esos atributos divinos o actividades divinas son exactamente fiel reflejo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque en última instancia la sabiduría es trascendental porque pertenece a Dios, pero se transforma en inmanente porque yo la puedo vivir,
porque es una sabiduría que la puedo aplicar en mi vida cotidiana. Y no solamente es un concepto teológico o es un área de estudio de Dios, así como por muchos siglos se estudiaba a Dios como un ente superior, pero lejano, distante, en otra dimensión sobrenatural. Llega el momento en que el hombre comprende que Dios y su revelación interactúa con la historia del ser humano. Textos como que Dios conoce nuestros cabellos, como que Dios sabe cuál es mi sufrir, que Dios está al control de la historia de la humanidad, ¿no? El libro de Daniel. Entonces no es un Dios ajeno. Mucha gente cree, sí, yo creo que Dios es poderoso, pero duda de que Dios es un Dios cercano. Ahora debemos considerar que el Señor Jesús dijo claramente, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Correcto. Él está con nosotros. Y desde la depende de creación. nosotros si lo creemos. Y la Ahora, el creación lo asunto- muestra, Claro ¿no? que sí. Muestra tanto Ahora, el poder de Dios, pero también su capacidad tenemos que- extraordinaria de estar junto a nosotros y preocuparse de la vida cotidiana y del estilo de vida de su creación. Por ese mismo motivo es que nosotros no podemos, nos equivocamos cuando pensamos de que la religión es algo que yo practico un fin de semana. Es algo que yo voy a la iglesia, cumplí con Dios y ahora yo hago uso de los 6 días para mí y yo puedo hacer cualquier cosa. La verdad es que cuando uno sabe que el Señor está con nosotros, las cosas cambian. Dime tú, si yo sé que Cristo está a mi lado, ¿me atrevería a ver una revista de dudosa reputación? Correcto. Si yo sé que el Señor está conmigo, ¿me voy a sentar a ver una película que no corresponde? ¿Voy a escuchar algo que no corresponde? Mi vida empieza a cambiar. Y no es un peso porque depende. Cuando uno está enamorado y está acompañado con alguien a quien ama, las cosas que ve, bueno, son las que no se va a poner a ver cosas que desagradan a la otra persona. Al contrario. Entonces, esa es la diferencia que hay. Y uno no se siente apesadumbrado, no puede ir. Dime, un joven, por ejemplo, un joven que es fanático del fútbol. Fanático del fútbol. Todos los domingos se está yendo al estadio a ver el partido de fútbol. Se enamora Deja de ir. y por ir donde su novio, donde su polola, no va al partido. ¿Será que ese joven está con ella y está pensando, no fui, que... No, seguramente se olvida de eso, hay algo que es más importante en ese momento. Así también, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios con nosotros, eso es lo más importante. Y no nos sentimos apesadumbrados por ninguna de esas cosas que nosotros dejamos. El ejemplo yo lo veo claramente en Zaqueo. Zaqueo, que tenía como centro el dinero. Para él lo más importante era el dinero. Cuando llega Jesús a su vida, él la mitad del dinero da a los pobres. Y de la otra mitad él restaura aquello que había tomado indebidamente, lo devuelve. Y él lo hace, y cuando leo esas palabras que habla Zaqueo, no veo a un Zaqueo apesadumbrado, no veo un Zaqueo que dice, ahora voy a tener que hacerlo, obligado. Que sí No. le ocurrió al joven rico, que Exactamente. se dio media vuelta, dice el texto, y se fue triste. Y fíjate, el joven rico llegó con una disposición diferente, llegó con una disposición, él iba a recibir seguramente con la completa seguridad de que le iban a decir, estás bien, no falta nada, estás listo para Porque ser él llevado estaba al cielo. enfocado en el formalismo, Claro. en el ritualismo, en una religión que está separada de la vida espiritual con el estilo de vida, porque él está enfocándose solamente en el estilo de vida y no en la esencia del cristiano, que es esta vida espiritual. Ahora, interesante lo que usted plantea, de un tiempo a esta parte en la iglesia que me toca pastorear, tenemos un lema y lo ponemos ahí en algunas gráficas, algunos adoración, algunos cantos, obviamente también mensajes bíblicos, y el lema es vive en su presencia. Involucra lo siguiente, que nosotros creemos o no creemos, sino que este dilema entre lo que creo y lo que hago, pero nosotros practicamos tal vez entro al templo y estoy consciente de estar en la presencia de Dios de alguna u otra manera. Salgo del templo
y me olvido que sigo viviendo en la presencia de Dios. Entonces, con un pequeño detalle, ¿cuánto cambiaría nuestra experiencia con Dios? El saber, el sentir y el estar consciente que en todo momento y en todo lugar vivo en su presencia. Yo siempre comento esto con mis hermanos de iglesia, al momento de tomar el control remoto, tú vives en su presencia. Al momento de abrir una revista, como usted da el ejemplo, vivo en su presencia. Al momento de encender mi laptop, mi computador, vivo en su presencia. Al momento de ir a recrearme con mi familia o solo, esa recreación que voy a escoger, yo vivo en su presencia. Entonces, ¿qué estoy conectando? Estoy juntando algo que jamás debiera disociarse, que es mi vida espiritual, lo que digo ser, lo que creo, mi fundamento, pero también con mi estilo de vida. Entonces, el libro de Proverbios nos invita a que haya esto, ¿no? Esta coherencia entre lo que digo ser y lo que realmente hago. Yo creo que una de las enfermedades del cristianismo en general, de aquellos que nos esforzamos en seguir los principios y las normas de Dios, es un tremendo desafío hoy en día en el siglo XXI, en el tiempo que estamos viviendo, de que haya esa coherencia, ¿no? Y creo que esto se cambiaría totalmente si nosotros, en lugar de decir, creo que hay personas que deberían decir, yo practico el cristianismo, practicar, pero yo no soy cristiano. Una cosa es practicar algo y otra cosa es serlo. La persona que es, lo es en todo momento y lugar. Estaba pensando en el apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo, su visión que tenía de la vida, de su religión, cambió totalmente con un encuentro muy especial. Pero continuaremos hablando sobre esto en el próximo segmento que tenemos de nuestro programa, porque ahora nos vamos a separar solamente un momento. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos con usted nuevamente y estoy viendo esta revista, La Biblia Habla. Es una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Se ha preguntado usted cómo es Dios? Bueno, hay un artículo acá, una lección podríamos decir. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos dan la respuesta. Están algunas preguntas y las respuestas están en las Sagradas Escrituras. Es interesante y creo que a usted le va a agradar cuando reciba esta revista en su propia casa. En la pantalla está apareciendo la dirección a la cual usted debe escribir. Escriba y nosotros con mucho gusto le enviaremos la revista. La Biblia Habla. Solamente con solicitarla la tendrá usted totalmente gratuita. Muy bien, continuamos. Estaba hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él era un practicante de la religión judía. Era muy estricto en su forma de llevar la religión. Sin embargo, cuando tiene un encuentro con el Señor Jesús, su vida cambia totalmente. Y encontramos a Pablo ahora en una disposición totalmente distinta. Pasa de ser perseguidor de los cristianos a ser perseguido. Pero Pablo, cuando lo encuentro, es entusiasta, es alguien que se siente feliz de comunicar a los demás lo que él ha encontrado. Y dice, yo sé vivir sé vivir con mucho, sé vivir con poco, sé vivir con nada, he pasado hambre, pero él no se queja de nada. Se siente feliz de vivir la vida ahora, cosa que yo no encuentro anteriormente. Claro. Y creo que eso es lo que trae el cristianismo. El cristianismo no es que nosotros seamos conformistas, no es que si no tengo, bueno, será voluntad de Dios. No somos conformistas. Lo que sucede es que vivimos la vida y vivimos la vida como ésta se presente. Y creo que aprovechamos cada oportunidad de la vida. Y creo que se puede ser feliz aún
en la adversidad, aunque muchos no lo entiendan. Y reconociendo que lo poco que tenemos no es producto de una autosuficiencia, sino que es un don, es un regalo de Dios. Las cosas pocas, las bendiciones grandes también, ¿no? Es interesante que el estilo de vida que Dios quiere para nosotros es un estilo de vida de gratitud, de optimismo, ¿no? Frente incluso a las adversidades. Entonces, esa facultad de rescatar lo positivo de algo negativo es lo que a nosotros nos ayuda a sentir gozo y en un futuro mucho mejor. ¿Por qué no nos anclamos en las cosas materiales? Porque mi madre siempre me recordaba y me decía, hijo, lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Todo lo demás se va a quedar acá en la tierra. Es este mensaje bíblico que se debe transmitir en nuestro estilo de vida, de que somos simplemente advenedizos en este mundo y que nuestra ciudadanía... Pasajeros, y que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y creo que es bueno reconocer y recordar que así como el pueblo de Israel pasó por el desierto, camino a la tierra prometida, nosotros también estamos en el desierto, podríamos decirlo así, entre comillas. Estamos en el desierto camino también a la tierra prometida. Correcto. Este no es nuestro hogar. Estamos de paso por acá. No podemos esperar todo acá. Entonces, no es un conformismo. Vuelvo a repetir lo mismo. No es un conformismo. Con la diferencia de que en el momento de pasar, así como sucedió con los israelitas, recordemos que el Señor proveyó de todo y estuvo con ellos. Bueno, también lo está con nosotros y nos provee de todo lo que necesitamos. Entonces podemos disfrutar incluso de este paso por el desierto, pero con la completa seguridad que esto no es lo que hacia donde hemos llegado. Ahora, ese regocijo podemos encontrarlo que viene desde el Edén, el regocijo de la creación, podríamos mencionar. Se repite al finalizar cada día se repite y era bueno en gran manera, ¿no? Sí. Era agradable, hay un contentamiento de parte de Dios por lo que había creado. Me imagino cómo debe haber sido cuando el Señor dice que vio todo lo que había creado y aquí era bueno en gran manera, era muy bueno. El gozo, la alegría de Dios debe haber sido tremendo. Y me imagino el gozo y la alegría de Adán y Eva cuando fueron creados, de ver todo lo que les rodeaba. Y creo que todo eso es hermoso, pero es mucho más hermoso cuando uno piensa todo esto fue hecho para mí. Correcto. Eso es lo que sucede cuando nosotros somos hijos y nuestros padres preparan algo para nosotros. Bueno, tenemos el gozo de recibir aquello, pero viene con algo muy especial. Fue hecho con una dedicación especial, fue hecho con un ingrediente especial que es el amor. Entonces, este gozo, esta alegría que viene de la creación es producto del amor que el Señor manifestó en la creación hacia sus hijos. Y Dios lo quiere transmitir, ¿no es cierto?, desde el momento que crea al hombre y la mujer, para que sus estilos de vida, sus prácticas, sus elecciones, sean conforme a ese gozo. En el capítulo 8, el versículo 30 y el 31, recordando esta personificación de la sabiduría, dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Qué interesante que la sabiduría aquí está diciendo, yo estuve con él ordenándolo todo día tras día. Durante los 7 días de la creación había siempre un motivo de regocijo, muy especial. Verso 31 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra o en los seres vivos, y mis delicias son con los hijos de los hombres. O sea, aquí nosotros encontramos que la sabiduría personificada está diciendo, yo me regocijo en la creación de Dios. Entonces, aquí hay un principio que usted está correctamente, ¿no es cierto?, destacando y que nos falta mucho hoy en día en nuestra vida, que es alegrarnos por las cosas creadas. Yo lo escuchaba aquí y yo voy a contar una infidencia, ¿ok? Si me permite, pero cuando nos íbamos a un break, aquí mi pastor está muy contento por los pajaritos, ¿no? Y hay un pajarito que se para cerca de nosotros. Y en este momento está cantando. Y está cantando, porque sabe que estamos hablando de él. Y sabe usted que es interesante porque es un pequeño detalle. En esta loca carrera de la vida cotidiana, detenernos a ver la creación. Los amigos supieran que mi perspectiva ahora, yo estoy mirando la monumental
cordillera de los Andes, la montaña, ¿no? Que en época está nevada. Entonces, el regocijo que está transmitiendo la sabiduría no solamente es con las cosas creadas, sino que después añade y es con los seres vivos, dice, con la parte habitable y con los hijos de los hombres. O sea, no solamente debemos deleitarnos con la creación, sino también con el relacionamiento que hubo en la creación. Y ahí hay algo bien interesante porque Génesis habla de que en el último día de la creación, el séptimo día, el día sábado, Dios lo apartó, Dios lo bendijo y Dios tuvo un relacionamiento distinto con su creación. Y creo que eso es muy importante. Cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos ese día especial, es un día especial que nosotros nos relacionamos en forma especial con Dios. Hay quienes dicen, no, pero si yo todos los días me relaciono, es imposible. Exacto. Puedo tener buenas intenciones. El mismo mandamiento dice, 6 días harás tus cosas. Claro. Pero Y el día sucede así. séptimo es para deleitarme en un relacionamiento con Dios, en donde mis cosas no son lo central, sino que son las cosas de Dios. Claro. ¿no? Ahora, yo tengo una relación muy especial ese día con Dios, pero también hay una relación muy especial con mis semejantes. Tanto con mi familia, es un día, en mi caso, es un día que generalmente participamos nos encontramos con los hijos, ¿ah? Ya casados, y llegan a casa, y es algo muy hermoso. Y además de eso, con nuestros hermanos, ¿ah? Tenemos algo muy especial, somos una familia grande. Y eso es parte del estilo de vida que Proverbio nos está planteando, porque hoy en Justamente. día el estilo de vida que la sociedad propone es un estilo individualista. Yo recuerdo que en mi infancia cerrábamos la calle, los pasajes, y cuando habían celebraciones nacionales o Navidad, Año Nuevo, se vivía más en comunidad. Sí, La Biblia abunda había, sí, mucho desde el Antiguo o desde el Génesis hasta el Apocalipsis, independiente de la época del siglo en que se vive, en la Biblia siempre está el concepto valorable de vivir en comunidad. Interesante que hoy en día no se vive como tal. Desgraciadamente se ha perdido eso, ¿no? Yo también me recuerdo en el barrio en Valparaíso, primer puerto de Chile. Con el equipo de fútbol más grande de Chile también. Sí, también. En Valparaíso, nosotros vivíamos en un barrio donde nos conocíamos todos nos conocíamos por nombre, nosotros sabíamos que todo. En el barrio donde vivo no se conoce nadie, absolutamente nadie. Cada uno vive su vida y se acabó. Entonces nadie se mete con nadie. Entonces hay una tremenda diferencia. Y desgraciadamente hemos llegado a eso producto de que cada uno vive su vida. Y creo que... Cada uno lucha y vela para satisfacer sus propias necesidades. Fíjate, y no estamos preocupados de la necesidad del vecino y cómo yo Exactamente. puedo, con los dones, con las bendiciones, con lo que Dios me ha regalado, yo puedo también hacer beneficiados a otras personas, en este caso lo que nos rodean. Eso es lo que está careciendo. Interesante que el día sábado habla de este vínculo. Imagínense, pongámonos en términos prácticos, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y lo grafico de la siguiente manera. Hace poquito me tocó estar 30 días fuera de Chile. Y una de las cosas para los amigos que no son de Chile, lo que más nos gusta a los chilenos es un tipo de pan que le llamamos marraqueta, o depende de cada zona, ¿no? Tiene distintos, pan francés, etc. Y yo extrañaba mucho la palta con marraqueta. Entonces, mi esposa, sabiendo esto, cuando yo volví a Chile, al hogar, ella me esperó con aquellas cosas que yo extrañaba mucho. O sea, había una preparación, o el plato típico de Chile, la cazuela, con las ensaladas, etc. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo llego a casa, abro la puerta y no hay nada listo? Y mi esposa llega y me dice, hola, llegaste. ¿Sabes qué? Se me olvidó prepararme y prepararte algo a ti. En otras palabras, ella me está diciendo con su palabra, con su boca, mi amor, te amo, porque seguramente me va a abrazar, me va a dar un beso, pero con sus actos me está diciendo, no eres tan importante porque estuve ocupada con otras cosas. Ahora, cuando nosotros entramos en un relacionamiento especial con Dios en el séptimo día, yo debo con mis actos evidenciar y decirle a Dios que Él es lo más importante
en mi vida. Por lo tanto, por eso el mandamiento dice, tienes 6 días para hacer todas tus cosas, pero el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él, y no está hablando simplemente de no trabajar o descansar, son gestos. Por ejemplo, si llega alguien de visita a mi casa y yo estoy pendiente del televisor viendo un partido de fútbol y no entro en un relacionamiento con la visita, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres importante para mí en este momento, es otra cosa. Lo mismo ocurre si yo el día sábado estoy haciendo otras cosas, voy a la feria, voy al mercado, enciendo la televisión. Tal vez alguien siempre pregunta, pastor, ¿puedo hacer eso? Tú puedes hacerlo, pero cuidado con lo que le estás transmitiendo con esas acciones a Dios. Le estamos diciendo, tú no eres importante. Y aquí la sabiduría personificada está diciendo que en la creación hubo un gozo, un regocijo en este relacionamiento íntimo con el Creador y la creación. Hace un tiempo atrás se reconoció la labor de un alcalde de una cierta comuna. ¿Ah? Y hablaron, pero maravillas de él, maravillas. Había hecho pavimentar, qué sé yo, una cantidad de obras. Y yo cuando escuchaba todo esto, yo pensaba, ¿será que alguna de esas obras que él hizo estaban fuera de lo que le correspondía hacer, de la labor que le correspondía hacer? Porque si hizo más de lo que se le pedía, estoy de acuerdo con todas esas alabanzas. Pero si hizo lo que le correspondía hacer, ¿dónde está? Ahora, digo, estamos nivelando hacia abajo, porque cuando alguien cumple con su deber, es extraordinario. Cuando alguien hace lo que debe hacer, es extraordinario. Cuando alguien no hace lo que debía hacer, es del común. Correcto, no O sobresale. sea, la gente espera que uno haga menos. Por eso que esas elecciones, esto que nos muestra las Sagradas Escrituras, y fíjate, incluso el Señor dice que cuando nosotros hicimos lo que correspondía hacer, la Biblia nos dice que el Señor nos va a decir, siervos inútiles sois. Correcto. Porque hiciste solamente Y lo que te mandaron a hacer. Y esa pasividad, o como usted menciona, de apuntar hacia abajo, está graficado cómo se muestra la insensatez versus la sabiduría. La sabiduría dice que edificó su casa y puso 7 pilares. Está mencionando estos 7 principios, o el mismo principio repetido 7 veces en la creación. El regocijo, la alegría al ver la creación, el don, el regalo que Dios nos ha dado, y este relacionamiento en la vida práctica con Dios. Dice que la sabiduría se sentó, construyó una casa, y luego dice que da a comer, puso una mesa e invita a comer este pan. En cambio, la insensatez, que también se personifica, en este caso por una mujer insensata, dice, es alborotadora, es simple e ignorante. ¿No? O sea, hay un mundo de diferencia. Hay una tendencia, no es alguien que se destaca por su estilo de vida, sino es más del montón o de esta tendencia cultural tal vez que le rodea. Luego dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa. Yo recuerdo que mi madre tenía un negocio y cada vez que yo llegaba del colegio, de la escuela, ella estaba amasando. Y me imagino a esta mujer sabia, ¿no? La sabiduría, cuando construye una casa, ya construir una casa es una gran cosa, y proveer y hacer pan para otras personas es un trabajo arduo. Y aquí lo más fácil, lo más rápido y lo más cómodo, porque vivimos en una sociedad cómoda, lo más cómodo es sentarse a la puerta de la casa. Hay un dicho que dice, a ver si usted me ayuda, yo soy muy malo para los refranes, pastor, a ver si usted me ayuda, dice, la ociosidad es el taller, es la madre de todos los vicios. Mente desocupada, taller del diablo también, sí. ¿no? Y aquí vemos que la insensatez hace lo menor, hace lo menos posible, se sienta en una silla a la puerta de su casa en lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. O sea, desvía. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el capítulo 16, habla de una mujer ramera. Aquí no está diciendo que la mujer insensata es ramera, pero al menos ocupando el mismo ejemplo, dice que la mujer ramera se sienta a la orilla del camino y llama e invita, ¿no es cierto?, para fornicar con ella a los que pasan.
Es algo muy similar, ¿no? Esta mujer insensata, probablemente es la misma mujer seductora, es la misma mujer que provoca adulterio, ¿no? Es la misma mujer. Y dice, el verso 16, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice. Pero mire qué interesante que el verso 16, o sea, el acto, la actividad de la mujer insensata es llamar a los faltos de cordura, a los simples. Pero la sabiduría está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? En el verso 4 dice a cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura. O sea, el público o la audiencia, llamémoslo así, o el objetivo de la sabiduría es el mismo de la insensatez. En otras palabras, la persona es la que tiene que escoger a quién va a hacer caso, a qué voz va a obedecer, si es la voz de la sabiduría o es la voz de la insensatez. Joel, tengo que interrumpirte porque el tiempo se nos fue rápidamente. Se fue rápidamente. Y bueno, ¿qué dirías tú a nuestros telespectadores, nuestros amigos? Tal vez rescatar la verdad que así como se nos pasa rápido la hora es porque hay mucho contenido en el libro de Proverbios, pero quisiera rescatar solamente una sola cosa, la creación. Este Dios grande, poderoso, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, es el mismo Dios que tuvo la facultad de estar con su creación en un día muy especial. Hoy Dios quiere estar en tu vida, aquel Dios no está lejano, si bien es el creador del universo, pero también es el Dios capaz de tomar nuestra cabeza y hacernos un cariño. Es un Dios tierno, es un Dios inmanente que puede estar con cada uno de nosotros. Así como se personifica a través de la sabiduría, que en nuestro estilo de vida haya regocijo, haya un estilo de vida que se deleite en la creación, eso va a ocurrir en primer lugar cuando nosotros permitamos que el Creador, que el Dios Todopoderoso pueda estar en nuestro corazón. Hemos hablado de elecciones y esa elección solamente la puede tomar usted y la podemos tomar de forma personal. Es la invitación que hacemos para aceptar a Cristo en nuestro corazón y de ahí todo nuestro estilo de vida se ve transformado. Muy bien. Por mi parte tengo que decir que no sé cuántos elegirían una mujer entre las dos que se ha mencionado aquí. ¿Quién elegiría a la mujer ociosa, a la mujer la que cocina bien, por supuesto? Yo quisiera leer dos textos rápidamente del capítulo 11 del libro de Deuteronomio, verso 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis mis mandamientos y la maldición si no oyereis mis mandamientos. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Recordemos, lo que hemos visto en el libro de Proverbios muestra siempre dos alternativas. Nosotros tenemos que hacer la elección. Y creo que la elección siempre el Señor quiere que tomemos la mejor, aquella que nos permita vivir mejor y que nos permita también vivir con Él por la eternidad. Solamente tiene que hacer la mejor elección. El Señor le va a ayudar además. Este libro tiene la solución para cualquier problema por el cual usted esté pasando. Le invitamos a que continúe estudiando porque nosotros le dimos solamente una miradita. Usted profundice y va a encontrar tesoros, pero maravillosos. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendición para usted y los suyos, y será hasta la próxima.